Vamos a hablar de, como ustedes estuvieron escuchando, sobre la ley de riesgo. Hoy va a disertar el doctor Fernando García Pouso. Después va a disertar Clarisa y Facundo Gianpaoli. Son todos integrantes del Instituto del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús. Ya hemos dado varias charlas, así que vamos a continuar con este aprendizaje que cada vez se perfecciona más, porque la verdad que sobre todo sobre las novedades de las comisiones médicas. Bueno, gracias Adri por sumarte. No, de nada, quería estar, llegué sobre la hora, perdón. Pero bueno, no pasa nada. Hoy vino el presidente y el gobernador, no sé si vieron, ahora van a ver. Sí, vimos una foto que una de las chicas en el instituto, Cintia Zipan, nos mandó la foto. Sí. Nada, inauguramos, ya formalmente inauguramos el departamento, la semana que viene ya asumen varios jueces y juezas, así que bueno, se encaminó por lo menos, ya tenemos nuestro propio departamento judicial y ya está, sí. La comisión médica no funciona, pero los juzgados sí, chicos, vamos. Bueno, algo es algo, no, la comisión médica ya le pedimos una reunión a Speroni para, no sé cuándo será, la semana que viene, supongo, pero el problema que ustedes están contando está pasando en toda la provincia. Quizás en el interior no, porque bueno, empezó el convenio porque tienen menos casos, porque la verdad es esa, nosotros tenemos comisiones médicas que tienen un montón de casos. No casos de COVID, sino casos de no sé, debemos ser la comisión médica que más... El stock de expediente administrativo, el stock que tenés. Exactamente. Adri, entonces, sí. Perdón, si en la reunión pueden plantear el tema de la remisión de los expedientes... Vamos a volver a plantear todo, Clary, mira. No puede ser que no todos los temas porque... de alguna manera ellos la información que mandan es la que publican, como que estarían funcionando todo bien, y el otro día tuvimos una reunión entre todos que cada uno contando su departamento judicial, que no. O sea, salvo Pergamino, ponele, o no me acuerdo si era... interior de la provincia. Claro. Trenquelauquen, Pergamino, Bahía Blanca. Claro, Bahía Blanca. Después el resto, sí. O sea, comentando eso, que algunos casos tomaban y otros no. Entonces, ¿cómo? No, en Faca, Córdoba, Santa Fe, todas esas provincias, nada, no funcionan tampoco. Pero bueno, porque ahí están con muchos casos de COVID, ¿entendés? Y además son comisiones médicas grandes, donde deben atender un montón de asuntos. Los lugares chiquitos son los que andan, los que funcionan, qué sé yo. Pero bueno, nada, vamos a tener una reunión, pedimos una reunión la semana pasada, no sé qué fecha nos darán. Lo que sí, en el grupo mándenme todos, chicos, y yo llevo el listado con todo lo que tenemos que pedir. Okay. Es lo que ya pedimos de un montón de veces, pero bueno, para ver si por lo menos podemos caminar. Para reiterar. Para reiterar, sí. Perfecto. Bueno, Fer, la palabra es toda tuya. Dale. Un poco lo que organizamos con Clary y con Facu es, yo ahora lo que voy a dar es más o menos en qué consiste el esquema del sistema de riesgos. Después Clary, la clase que viene, le va a dar todo lo que es el andamiaje administrativo, la 298 y lo más que lo tiene atada, que la tiene atada, y Facu va a hacer todo lo que es recursos, ¿sí? Yo ahí les voy a compartir un PowerPoint que armé. Díganme si se ve bien. ¿Se llega a ver bien? Sí. Perfecto. Genial. Bueno, un poco esperen que... Ahí estoy. Ahora sí. Bueno, un poco la idea es explicarles sobre qué versa el sistema y empezar a ver lo que yo digo siempre, cómo fue evolucionando el sistema, y para que vayan entendiendo desde dónde venimos, dónde transitamos y hacia dónde estamos y dónde queremos ir, ¿bien? Sobre todo en este esquema en el cual vos tenés fases o temporadas, como le gusta decir a la doctora Periza, que depende la fecha del accidente, la fecha del infortunio, de la normativa que tiene aplicable. Claramente los antecedentes normativos son la 9688 y la 24028, que son sistemas compensatorios. Originalmente la 24557 nació como un subsistema de seguridad social, por eso en la primera redacción de la ley se recurría como tercera y última instancia a la Cámara de la Seguridad Social, porque habla de una obligatoriedad, una universalidad, una integralidad y una inmediatez en cuanto a las prestaciones. Volví para atrás. Bueno,
Técnica legislativa, yo hago mucho hincapié en esto. ¿Sí? Para mí hay una deficiencia infernal en cuanto a la técnica legislativa, y ahí lo van a ver. Miren, la 9688 fue modificada por 11 normas, la 24028 por 5, y lo que va de la 24557 por 520. ¿Sí? Con lo cual ahí se dan cuenta de que emparchamos. Bueno, yo ahí armé un punteo de temas. Tenemos el marco normativo, cuáles son las cuestiones macroeconómicas del sistema, que a mi criterio más allá de las cuestiones jurídicas son las que realmente movilizan el sistema y son las cuales tienen incidencia en el tema por parte de las compañías y es lo que mueve. La competencia versus la tasa de interés, el 1 de la 27348, que acá creo un poco, y me adelanto, creo que lo que buscaron con la modificación de la competencia del 5 de la 298 a partir del INSE para acá, se le dio vuelta a la taba. ¿Sí? Y hoy por hoy, con esa tasa de interés administrativa que te pondrán a la baja, si lo judicializas con el banco, con la tasa compensarías el importe que le podrían determinar. La estructura en comisiones médicas, para mí, lo digo siempre, lo que se buscó con Marchetti fue que políticas laborales, bueno, tenemos toda esta estructura desplegada ya creada de comisiones médicas, usémosla de tamiz o de filtro. La constitucionalidad del 9 de la 26773, que para mí es la única ventanita que nos queda para discutir, es con qué baremo vamos a ponderar la patología del trabajador, y acá les trazo un paralelismo con Bisotti, con tutela preferencial por parte del trabajador. El fallo del EDESMA con asociar, que viene a ratificar el 9 de la 26773, la fórmula polinómica con el cálculo de IBM, que fue la mejora que introdujo la 27348, el valor del punto de incapacidad, ahí le modifiqué, hoy por hoy, conforme la 70 del 20 que rige este año, el mínimo del punto de incapacidad, incorporando el 20% del artículo 3, está en 41.431,79. Con lo cual, ¿por qué pongo versus el artículo 75? Porque claramente a vos te sigue, más allá de que los casos de RC bajaron un montón, vos seguís teniendo la acción autónoma del 75 de la LST en caso de incumplimiento en materia de seguridad por parte del empleador. La realidad es que vos no lo desandás por una cuestión macroeconómica. Hoy ningún RC te va a dar 42.000 pesos el punto de incapacidad del piso. ¿Sí? Baremos versus baremos del Foro Civil, para mí esta es la discusión que se tendría que dar y es lo que deberían derogar, o debería haber una ley por parte del legislativo que modifique esto y que establezca, siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece que es muy gráfico, secuelas cicatrizales. Secuelas cicatrizales, el baremo de ley solamente ponderan en rostro cuero cabelludo, con lo cual el trabajador, cualquier otra cicatriz que presente no va a ser ponderada si en el caso de que tenga un reclamo en el Fuero Civil. Y por último, lo que yo siempre digo que es el lado B de Marchetti, es decir, para declarar la constitucionalidad del tránsito administrativo previo obligatorio, la Corte de Provincia dijo que era excesivamente bondadoso y que en 60 días tenía que haber acto administrativo que ponga fin al reclamo del trabajador. Claramente eso no se cumple, pero quienes tienen que ejercer ese lado B no son más que otros que los magistrados. Bueno, vamos a ir por fases. En la fase 1 o en la temporada 1 tenemos la 24557, que está publicada el 4 de octubre del 95, el decreto reglamentario que es el 717, y el 658 y el 659 que establecen el listado de enfermedades profesionales y la ponderación en cuanto a las patologías que presenta el trabajador siniestrado. En una segunda fase incorporamos, acá les hago empiecen a ver cómo a través del tiempo lo que el legislativo y el ejecutivo fueron reconociendo circunstancias que no lo hacían antes, era que el sistema se creó para un país en el cual no había inflación y no había distorsión monetaria, y a lo largo del tiempo se fue dando cuenta que esa suma fija, que era 12 meses para atrás del IBM, se licuaba a través del tiempo. El primer ejemplo de ellos es el decreto 278, que amplió el listado de enfermedades no listadas e incorporó las prestaciones extraordinarias para aquellas patologías que tenían arriba del 50. ¿Bien? Por eso siempre se decía que lo máximo que se iba a pagar en un caso de un fallecimiento era 230.000 pesos, porque teníamos 180.000 pesos de prestación pura y 50.000 de adicional.
Luego tenemos el 1694 del 2009, que lo que hizo fue modificó la ILT, la equiparó al 208 de la LST, primera circunstancia que empieza a darle la razón en cuanto a que la suma del valor mensual del ingreso base estaba licuado, porque, como la gran mayoría sabe, si no les comento, cuando uno firma un contrato de afiliación con un ERT, lo que establece es, conforme en la cláusula cuarta, es que los primeros 10 días corren por parte del empleador, el día 11 lo paga la ART, lo que se hace es sigue abonando el empleador, después le pide reintegro a la ART. ¿Qué pasaba cuando tenía el tema de la modificación del ILT? Muchas veces, para no tener, por ejemplo, sumas no remunerativas, por ejemplo, para no tener conflicto con el sindicato o con el empleador le contemplaba esa suma no remunerativa para el cálculo del IBM, pero al momento de pedir reintegro, la ART le decía, no, mira, esa suma no te la voy a reintegrar porque no contempla dentro del IBM. Con lo cual, una modificación que tuvo el 1694 equiparó la ILT al 208. Y acá ya no hay más expedientes, pero el planteo que yo siempre hacía para argumentar la inconstitucionalidad del 12 del IBM era que la naturaleza jurídica de la ILT es una prestación dineraria igual que la del 14 que la del 15. La única diferencia es la periodicidad con que me la pagan. La ILT es mensualmente, la del 14 es una sola vez, la del 15 lo mismo. Pero la manera de calcular a partir del 1694 se modificaba. Es decir, vos para calcular la ILT me tomabas el 208, la LST, pero al momento de tomar la base de cálculo del IBM para pagarme la del 14, lo del 15, ibas 12 para atrás y me lo licuabas. ¿Bien? El planteo que yo siempre hago, que lo sigo haciendo, lo única que me sigue en ese orden es Cañal, yo el argumento que hago es que quiero que se tome conforme escala salarial al momento de la liquidación para la categoría que detenta el trabajador, esa base de cálculo. Porque entiendo que esa base de cálculo conforme escala salarial, con las paritarias no se distorsionó tanto en el tiempo. Si quieren, después lo que discutimos es la aplicación desde cuándo de los intereses. Pero justamente la idea de la modificación del IBM es la intangibilidad de la prestación que tenga que percibir el trabajador, que es lo que se modificó con el 11 de la 27348. Y por último, el aumento de las prestaciones dinerarias la llevó de 30, 40 y 50 a 80, 100 y 120. Y acá les hago un tema puntual, que yo tengo un expediente en el cual tengo un chico que tiene un 100% de incapacidad y se me accidentó un mes antes de la entrada en vigencia de la 26773. Con lo cual, yo lo que estoy planteando ahora es, conforme el presidente Calderón, cuando le transformaron la provisión en definitiva, es que quiero que me apliquen las prestaciones que estaban vigentes al momento de la consolidación del daño. ¿Sí? Porque paso de una suma fija a una suma actualizable por RIPTE. Y por último tenemos la resolución 35550, que lo que hace es habilita lo que estaba habilitado antes por el 39, que es el nicho de la RC patronal. ¿Bien? Si tienen alguna duda, pregúntenme, por favor. Fase 3. 26773, publicada el 26 de octubre del 2012, incorporó el 20% del artículo 3 para aquellos accidentes que ocurran en ocasión de trabajo, opción con renuncia, el precedente de corte expósito, y la modificación del IBM en cuanto al RIPTE. Ya empieza a incorporar el RIPTE. ¿Bien? Fíjense, se incorporó el 472 del 2014, que es la reglamentación, que es lo que hace expósito, es que el RIPTE se aplica a los pisos y a las bases y no a la fórmula polinómica. El 49 del 2014, que incorporó las patologías como hernias, varices o hernias inguinales. Fíjense la cantidad de años que tuvieron que pasar para que sean incorporadas. Estamos hablando del 96 al 2014. Es decir, todos aquellos trabajadores que tenían hernias, varices, o que tienen enfermedades profesionales prolongadas a partir del tiempo en su puesto de trabajo, no eran catalogadas como enfermedades profesionales. ¿Bien? Y por último, el 1475, que es el decreto que modifica el 717, hizo dos cuestiones, en realidad tres cuestiones puntuales. La Secretaría Legal y Técnica, el patrocinio letrado obligatorio, y modificó la aceptación tácita, que antes era 10 más 20, 10 más 10, justificados. Bien, tiene que estar fundamentado el rechazo por parte de la compañía. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque una vez que hay aceptación tácita por parte de la compañía, lo que tenemos que discutir es si estoy incapacitado o no estoy incapacitado. ¿Bien? Fase 3, eso se lo dejo ahora porque
está de moda el tema del teletrabajo. Tenemos la 1552, fíjense que es del 2012, que ya contemplaba lo que era el trabajo y lo que era la silla ergonómica, el iPad, el pad para manejar, todo lo demás. La 21 del 20 y la 27555, que es la que establece el tema del teletrabajo. Claramente, con relación al teletrabajo, yo creo que va a haber un inconveniente infernal de cómo las compañías van a poder controlar las medidas de seguridad y higiene dentro de la casa del trabajador. Realmente lo veo muy complejo eso. Cómo van a poder garantizar o cómo van a poder controlar que se cumplan las medidas de seguridad y higiene y que el trabajador esté dentro de ese horario. Pero es algo que se viene indefectiblemente. Bueno, ahí lo que le decía, se entiende por teletrabajo la realización de actos, ejecución de horas o prestación de servicios realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador. Fíjense que estamos hablando del 2012, ¿sí? O lugar a distintos establecimientos a los que el empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información o de las comunicaciones, el empleador le tiene que pasar a la red de lista de trabajadores, apellido, nombre y CUIL, lugar y frecuencia del teletrabajo, cantidad de días a la semana, posición y tareas asignadas a los trabajadores, administrativas, ventas u otras. Esos son los elementos que le tiene que brindar el empleador al trabajador. Una silla ergonómica, un extintor portátil contra incendio, un botiquín de primeros auxilios y una almohadilla para ratón. Ahora van a ver que a partir de la publicación de la ley de trabajo se dejó sin efecto la 1552. Bueno, previo al consentimiento del trabajador y notificando fecha y hora cierta de visita, puede verificar las condiciones del lugar determinado por el trabajador para la ejecución de tarea a través de un profesional del área de higiene y seguridad. La 21 del 20, que es lo que yo le decía, establece que los empleadores que inviten a los trabajadores a realizar su prestación laboral desde su domicilio particular en el marco de la emergencia sanitaria deberán denunciar a la RT la nómina de trabajadores afectados. El domicilio del denunciado será considerado como ámbito laboral a todos los efectos de la ley. 2152 establece que la resolución, la 1552, no resulta aplicable a los supuestos de excepción previstos en el 1. Es decir, por ahora no le den extintor, no le den silla ergonométrica, no le den nada, ¿sí? Si quieren que hagan teletrabajo, pero no le brinden ningún elemento de seguridad. Ahí está lo que es la fase 4 de CABA. Tenemos la 27348, la 298, que es la que rige en la actualidad, la 899, que es un poco la que viene a prolijar la desprolijidad de qué hace el secretario técnico, qué hace el médico, qué hace el administrativo, el 669 en cuanto a tasa, IBM, lo que sea, y para mí Pogonza va a salir en la misma, ya tiene el dictamen de fiscal, para mí va a salir en la misma dirección que salió Marchetti, que va a plantear la constitucionalidad del tránsito previo de las comisiones médicas. Insisto, a mi criterio, salvo que alguno piense distinto, yo creo que en la actualidad, a partir del 2J y de Marchetti, están más claras las reglas de juego en provincia de Buenos Aires que en Capital Federal. ¿Por qué digo esto? Un poco lo que charlamos al principio con Clara y con Facu y lo demás, es, depende del juzgado que intervenga, te entiende que es constitucional o que es inconstitucional, que tenés que ir en calidad de recursos, que no va a la acción ordinaria plena, que tenés que solamente agraviarte el acto administrativo. En provincias sabemos que es acción ordinaria por el 2J, no hay discusión a eso. Provincia de Buenos Aires, un poco lo que le charlaba recién, siguen el mismo andamiaje con la diferencia que tenemos Marchetti con Fiscalía, más el 2J, de los 90 días que habla de la caducidad, que hay un trabajo muy bueno de Daniel Storlancic con respecto a los plazos. Para mí, en cuanto a lo que charlamos al principio, cuando nos conectamos, es hoy por hoy que ese stock de expedientes administrativos que están esperando, claramente le tienen que dar viabilidad, si no es dilatar en el tiempo cuestiones que sabemos que van a terminar en los tribunales. Bueno, 27.348. Previo con las comisiones médicas, plazo perentorio para expedirse, 60-90. Acá vuelvo a hacer hincapié en lo que dijo Marchetti, que los 90 son excepcionales y todo. El principio rector tiene que ser que dentro de los 60 días administrativos el trabajador cuente con acto administrativo que finalice. Circunstancias que... Esta para mí es una de las cuestiones que tiende
en cuanto a la política laboral y macroeconómicamente a inducir al trabajador a lo que la RT le otorgue, que es la modificación de la naturaleza de la vía recursiva. ¿Por qué? Antes vos tenías una vía recursiva que era devolutiva, no era suspensiva, es decir, el trabajador podía cobrar lo que la comisión médica le determinaba y reclamar por la diferencia. Al modificarse la naturaleza del recurso, ser suspensiva, el trabajador no percibe nada hasta que se resuelva. Con lo cual, en este contexto de una economía tan frágil y de necesidades tan marcadas, muchas veces el trabajador termina aceptando, no porque esté de acuerdo con lo que le están ponderando, no porque esté de acuerdo con lo que le están ofreciendo, sino claramente por una necesidad de su bolsillo. Bueno, modificación del cálculo de IBM, claramente la única mejora que tuvo para el trabajador es la del artículo 11. Modificación de la competencia, y acá siempre lo charlamos con el tema de, en provincia no se derogó el 3 de la 11.653, con el cual tenés un mix ahí que muchas veces el trabajador te termina quedando en el medio del riachuelo de la General Paz, porque no es ni de capital, ni de provincia, nadie se quiere hacer cargo, ¿bien? Pero lo que digo siempre es, si la Corte de Provincia ratificó la adhesión por parte de la 14997 y dijo que del 1 al 4 se incorporaron a la legislación local, lo que dice el 4 es, vuelvo un poco a lo que arrancó en el principio de la charla, con la deficiencia técnico-legislativa. Establece que la legislación provincial deberá adecuar su normativa a lo que es nación. Y hoy por hoy el trabajador se encuentra con esa dualidad de que no se hizo ninguna salvedad por parte del legislativo, no se salvó o no se incorporó como sí lo hizo Córdoba, por ejemplo, con lo cual vos tenés trabajadores que el principio rector, por la ART te inicia el expediente por el domicilio real del trabajador, que es en provincia de Buenos Aires. Vos después lo iniciás porque el trabajador prestaba tareas en Capital Federal, Capital Federal se declara incompetente porque intervino previamente la Comisión Médica de la provincia de Buenos Aires y la provincia te dice, no, mirá, sigue vigente el 3 de la 11.653, por lo cual para mí, conforme este artículo, vos tenés que ir a litigar en el domicilio real del empleador, con lo cual el trabajador te queda en el medio del riachuelo. La modificación de la competencia, lo que se hablaba recién, claramente tuvo una finalidad macroeconómica por parte de la UAR y de la RT, y la finalidad era sacar todo el stock de juicios que tramitaba en Capital Federal a una tasa que en realidad eran de la provincia de Buenos Aires, traerlos a la provincia y se le aplicara tasa pasiva BIP. Por eso digo que un poco el INSE vino a poner un poco en caja la situación. Entiendo que la Corte en algún expediente en el cual la acción sea con posterioridad, la 27348, va a ir en la misma línea y va a determinar que los intereses que se le deben aplicar tienen que ser tasa activa Banco Nación. Con lo cual ahí un poco compensás la desvalorización que tenía siempre el trabajador en lo que era provincia de Buenos Aires. Bueno, la cosa jugada administrativa del 15 de la LCT, la ratificación de los baremos de ley, para mí acá es donde hay que hacer mucho hincapié en cuanto a que el legislativo modifique los baremos de ley. Insisto, el mismo ejemplo que doy siempre, una trabajadora que se accidente en un accidente in-itinere saliendo del trabajo, tiene una fractura, es el mismo ejemplo que pongo siempre, fractura de tibia y peroné, le colocan un material de osteosíntesis, le queda una secuela cicatrizal de 7, 8 centímetros, ni las secuelas, si esa patología a esa trabajadora, esa fractura de tibia y peroné, le consolida en eje, para el baremo de la ley la incapacidad que tiene es 0. No contempla ni que tiene un clavo endomedular, no contempla ni que le quedó una secuela cicatrizal de 8 centímetros. Ahora, esa misma trabajadora inicia un reclamo a la citada en garantía del auto que la chocó, que le produjo el accidente, todas esas patologías van a ser contempladas. Vuelvo un poco al planteo que hice al principio. Conforme Bisotti, teniéndolo como norte, más el principio de progresividad y todo lo demás, yo trabajador tengo tutela judicial efectiva. Perdón, soy de preferencia tutelar, con lo cual claramente eso no se está desandando cuando me ponderan las secuelas. Y la última cuestión es, lo que charlábamos al principio, la diferencia entre Ponza y Marchetti es acción limitada por vía de recurso o acción plena. Puedo plantear, por ejemplo, la inconstitucionalidad del baremo de ley. Chile, mirá que si me hacen preguntas no las estaría leyendo, por las dudas te aviso. Bueno, ahí lo que les dejo es el tema del COVID, el 367-2020. En principio lo que hace el COVID, por lo que estuve averiguando con algunos amigos médicos, es hoy por hoy, si que la enfermedad no listada sea reconocida como enfermedad profesional.
Claramente en la práctica yo entiendo que los únicos reclamos que podrían tener viabilidad en cuanto a el pago de prestaciones es si algún trabajador fallece como consecuencia de adquirir la enfermedad en su puesto de trabajo. Después, de acá a 2 años, si se demuestra médicamente que hay un nexo de causalidad, no sé, de alguna disfunción pulmonar, alguna capacidad respiratoria, alguna cuestión cardiológica, entiendo que ahí tendrán para iniciar los reclamos correspondientes para el caso de que le quede una merma en cuanto a la capacidad laborativa del trabajador que adquirió el COVID-19, sobre todo aquellos trabajadores que claramente fueron esenciales del día 1. Bueno, lo mismo del 367 del 2020. Bueno, es lo mismo, es una enfermedad no listada como cualquier otra, igual después lo va a hablar Clarifacu. Ahí tienen la vía recursiva, lo que es la competencia, comisión médica, el lugar de efectiva prestación de servicios o domicilio donde habitualmente se reporta. Acuérdense que al principio, cuando se modifica la competencia, si el trabajador, el principio rector era que iba a intervenir la comisión médica del domicilio real del trabajador. Para el caso que el trabajador quisiera optar por donde efectivamente se reportaba o donde habitualmente prestaba servicios, se le requería una declaración jurada, certificada ante entidad bancaria o ante el empleador para poder optar por esa competencia. Claramente eso era una prueba diabólica, imposible, ¿sí? Lo que hacían era tratar de buscarle a que el trabajador no pudiera desandar o no pudiera optar, y de esa manera, por tasa, ese expediente que lo podía llevar a Capital Federal quedara dentro de lo que era provincia de Buenos Aires. Bueno, resolución por parte de la Comisión, Trabajador, Justicia Provincial o Comisión Médica Central. Acuérdense que el recurso o la acción que interpone el trabajador atrae la que pueda interponer la ART siempre, Comisión Médica Central, y todos los recursos se conceden en relación y con efecto suspensivo. Vuelve un poco lo mismo de la necesidad económica por parte del trabajador, es decir, el trabajador no absolutamente nada hasta las resultas de. Antes la naturaleza del recurso era devolutivo, es decir, el trabajador cobraba lo que le establecía la comisión médica, si entendía que tenía un excedente o una diferencia, podía ir por la diferencia en sede judicial. Modificaciones que quiere introducir la UART. Resoluciones de comisiones médicas, cosa juzgada administrativa, le incorporó, gratuidad para el trabajador y peritos en instancia judicial, integrante del cuerpo médico forense de la jurisdicción, que claramente es un chino, ¿no? Y que no haya honorarios variables o vinculados a la cuantía del juicio, y también están prohibidos los pactos potalitis. Acá voy a dar mi opinión personal en cuanto a esto. A ver, que es una discusión que tengo siempre. La irrenunciabilidad de las prestaciones está contemplada en el artículo 11 de la 24.557, es decir, nos retrotrae a 1996. Claramente esa irrenunciabilidad la receptó la 27.348, pero desde 1996 hasta el 2018 se han homologado un montón de pactos potalitis, ¿sí? Con lo cual, lo que yo entiendo es, si se quiere, supongamos que en sede administrativa el trabajador por la gratuidad no se le habilite el pacto potalitis, pero si el trabajador decide judicializarlo, claramente debería haber un pacto potalitis para el abogado. Esa es mi opinión personal, más allá de la regulación de honorarios. Y recuerdo que lo que establece la ley es que en el ámbito de las comisiones médicas no se van a regular honorarios, con lo cual lo que hay en realidad es un reconocimiento por parte de la ART. Y acá hago una mención especial que siempre discutimos, que yo siempre lo planteo, igual yo no soy mucho de cerrar en comisiones médicas, pero siempre lo planteo, claramente me sacan con un no, es que siempre pido que si la ART me hace un reconocimiento honorario que está dentro de lo que más o menos a mí me cuadra, es que quien preside el servicio emocionalizado me lo incorpore al acta, para yo con ese acta poder tenerla como título ejecutivo. Claramente la respuesta que tengo es que no es así. Bien, con lo cual lo que a partir en su momento tampoco reconocían aportes de provincia, con lo cual lo que estoy haciendo ahora hace bastante tiempo es pedir que se me regule judicialmente. Bueno, acta 2669 de Capital establece que claramente y de manera bien diferenciada los dos recursos. Se le comunican las obligaciones, es un poco lo que charlaba Clary, de que no les están mandando de la superintendencia los expedientes que están recurridos a la Cámara para que le sortee. Necesite el derecho de recurrir ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia o la Cámara Nacional en caso de corresponder. ¿Yo por qué nunca recurro, o sea, nunca utilizo esa vía
para plantear, porque yo siempre planteo la inconstitucionalidad del baremo de ley y del 9 de la 26773, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá del desmacro social, lo que yo pretendo es que al trabajador se le pondere a la alta, no a la baja. Entonces, no sé, un ejemplo, si hay una discusión entre, según una minisectomía, entre un 8 y un 12, claramente, si yo no planteo la inconstitucionalidad del baremo, ejemplo, la secuela cicatrizal que le dejó el portal artroscópico para hacerle la artroscopía, no se la van a ponderar. Son 2 puntos, hoy por hoy son 80.000 pesos, 2 puntos. Bien. Entonces, por eso es que siempre interpongo la acción de manera directa. Los recursos presentados en la examinación médica, lo que decía Clary, dentro de los 15 días administrativos debidamente fundado, bueno, contra con patrocinio letrado, eso lo va a dar Clary más adelante. Ahí tienen un poco lo que era la sentencia del cuerpo de la Cámara Federal de la Seguridad Social al 2013. ¿Por qué este gráfico lo dejo siempre? Si, bueno, yo hace bastante estoy, pero si cuando se desandaba el trámite del 717 de la vieja 24, tenías que ir a Comisión Médica Central y como tercera instancia, la Cámara Federal de la Seguridad Social. Ahí está haciendo mucho ruido, si quieren. ¿Qué establecía la Cámara de Seguridad Social? Dictaba una medida para mejor proveer y lo pasaba todo al cuerpo médico forense para que ratificara lo que se había determinado en la Comisión Médica Jurisdiccional o Central. El 91% de sus expedientes, el cuerpo médico forense de la capital federal confirmaba lo mismo que le determinaba en sede administrativa. ¿Por qué dejo este gráfico? Porque si yo no diferencio con qué baremo, con qué cuadernito voy a ponderar la patología y encima me ponderan a la baja, claramente hay un montón de patologías que no van a estar consideradas y ponderadas. Vuelvo al mismo ejemplo, secuelas cicatrizales, o vuelvo al ejemplo de la esfera psicológica, solamente pondera, conforme el 659, la reacción vivencial postraumática a partir del grado 2. Entonces, ejemplo. Entonces, si hoy, en este contexto de pandemia, un médico está extremadamente estresado, un administrativo o un enfermero, para el baremo de ley no tiene ninguna secuela en la esfera psicológica, porque no tuvo ninguna reacción postraumática vivencial. ¿Bien? ¿Ven por qué para mí lo que se debe hacer el legislador es modificar el baremo de ley? Y lo que yo expuse en el Congreso. Lo ideal es saber cuáles eran las tres grandes diferencias que obtenía el trabajador antes de la reforma del IBM en judicializar el reclamo y desandar el trámite administrativo. La primera de ellas era que podía plantear la inconstitucionalidad del IBM, y el ejemplo que pongo siempre es los docentes de la provincia de Buenos Aires. Podían plantear de que se incorporaran, se tomaran para la base de cálculo las sumas que le pagaban en concepto de no remunerativas que no iban a ser contempladas. Segunda cuestión, te contemplaba la tasa de interés. Acuérdense que estaba vigente la resolución 414 del 99, que establecía que los intereses corrían recién a los 30 días de mora de notificado del dictamen a tasa pasiva. Y la tercera era que podías plantear o podías argumentar que se tomaran en cuenta otros baremos, que podían ser altura renal y reconocimientos médicos, que contemplaban patologías o ponderaban a la alta, que no lo hacía así el baremo de ley. Hoy, en este contexto actual, hay dos cuestiones que ya fueron modificadas, que son el cálculo del IBM, es decir, vos tenés hoy por hoy un IBM, por lo cual te reconoció la distorsión que tenía la base de cálculo a través del tiempo. Segundo, una aplicación de una tasa activa desde la fecha del accidente hasta la fecha de liquidación. La única discusión que te queda es con qué baremo me voy a ponderar esas patologías. Bien, después si quieren yo les paso, tengo un fallo de un juzgado de primera instancia, que ahora ya lo recurrí, en el cual se dio el ejemplo que yo les acabo de poner. Una chica que en un accidente in itinere se fractura, tiene una fractura de tibia y peroné, le ponen un clavo endomedular, el médico establece que le ponderan las patologías y como el baremo de ley no contemplaba ni el clavo endomedular ni la secuela cicatrizal, me aplica el tuber Rinaldi. Supóngase que eso me daba un 30% de incapacidad. Tengo sentencia de primera instancia en la cual me aplica el edema con social y me descuenta el clavo endomedular y me descuenta la secuela cicatrizal. Con lo cual, vuelve un poco lo mismo. Yo, conforme Bisotti, tengo tutela preferencial, debería llevar esa escala a
una reparación, no es reparación integral, a un contexto total de las patologías del cual soy portador y no excluírmelas. Bien, esa para mí es la discusión que se viene. Bueno, ahí tienen un poco lo que se charlaba recién, la comparación previa a la reforma, sistémico y extrasistémico. Extrasistémico yo tenía la inconstitucionalidad del IBM, Altuve Rinaldi, podía ser, y la tasa de interés. Sistémico tenía la base de cálculo conforme el 12, que era 12 meses para atrás, solamente las sumas remunerativas y los baremos de ley. Por eso esa balanza se inclinaba a que el trabajador desandara el trámite extrasistémico. ¿Sí? Comparación por reforma. Tenemos cálculo IBM, hoy por hoy conforme la 27348 tengo una base de cálculo actualizada. Bien, que es por eso que muchas veces los trabajadores terminan aceptando, en sea administrativa, el importe que les ofrecen dentro de lo que le ponderaron. Incapacidad, la diferencia que tengo es, se sigue aplicando el 659 o el 49, podría aplicar a tu Rinaldi, es decir, contempla una mayor cantidad de patologías. Ah, y acá les hago una salvedad que me olvidé. Recuerden que para que haya una aplicación del decreto 49, tiene que haber una exposición temporal mínima de 3 años. Entonces, el ejemplo que yo pongo siempre es construcción. Generalmente los trabajadores de la construcción no salen de ese gremio. Bien, entonces puede pasar que el trabajador de la construcción, que no sé, por ejemplo, tenga unas hernias discales, no tenga la antigüedad en ese puesto de trabajo, porque fueron rotando, porque hubo libertad de desempleo, pero claramente no salió de ese gremio. Con lo cual, la patología que presenta, que es la hernia discal, claramente tiene un nexo de causalidad con las tareas que desempeñaba. Pero conforme ese baremo, el 49, yo no tengo la antigüedad de 3 años para ese puesto de trabajo, la verdad lo que va a hacer es rechazarme esa enfermedad profesional. Luego lo mismo, eso también genera litigiosidad. Bien. Y por último, la discusión que tenemos es tasa activa banco-nación, tasa activa banco-nación, que es un poco lo que hablábamos al principio, que a partir del INSEE, a mi criterio, se dio vuelta la taba y ahora el trabajador es quien tiene un poco la sartén por el mango en cuanto a que si le ofrecen o le ponderan muy bajito, no sé, un 8, un 12 para una meniscectomía en comisión médica, yo al judicializarlo con la aplicación de la tasa activa podría compensar esa distorsión que tengo en cuanto a la incapacidad que me determina. ¿Bien? A ver, este es el ejemplo típico y tonto que doy siempre cuando doy clases en la maestría, pero que viene bien para graficarlo. Siempre pongo el ejemplo de, no sé, un palta, algo que tenga carozo. Antes de la reforma, bien, lo que era el carozo de la fruta era la 24, ¿por qué? Porque topeaba, es decir, vos sabías que lo máximo que le ibas a pagar a un trabajador por punto de incapacidad era 4.800 para el IBM y 1.800 para el punto de incapacidad, ¿bien? Porque te establecía en 180.000, con lo cual a vos te daba el margen para poder reclamar por la culpa, por el excedente en el RC, es decir, típico caso accidente in itinere. Yo le reclamaba las prestaciones de la ley a la ART, el tope máximo que me iban a pagar, para no discutir mucho, vamos a poner el ejemplo de una muerte, era 230.000 pesos, y en el caso que fuera un accidente in itinere, por el excedente, no sé, 400.000 pesos, le reclamaba a la compañía de seguros del productor del daño. ¿Bien? Con la modificación de la 27348 se invirtió. Hoy por hoy lo que es RC, Woto, Méndez o el 75, un poco lo que les planteaba con la resolución 70 del 2020, se invirtió la carga y hoy por hoy lo que es RC te está dando por punto de incapacidad menos de lo que te paga la 27348. Por eso ya nadie desanda el trámite, la acción autónoma del 75 de la LST. No porque los empleadores cumplan con toda la normativa de seguridad e higiene, sino porque económicamente no es rentable ese expediente. Con una salvedad. Vos a plantear un RC o un 75 de la LST, a vos se te invierte la carga de la prueba. Vos tenés que acreditar lo que estás alegando, cuando a diferencia de una demanda por prestaciones, las prestaciones son irrenunciables. Por eso volví al principio de la importancia del 717 o el 1475, aceptado por parte de la compañía el plazo para el rechazo,
hay una aceptación tácita por parte de la misma, con lo cual lo único que me queda de probar en sede judicial es si estoy incapacitado o no. ¿Bien? En las primeras que siguen tenemos los tipos de incapacidad en cuanto a prestaciones dinerarias previo al 1694, post 1694 y post 27348. ¿Sí? Ahí igual después se las voy a mandar al grupo, se las voy a mandar a Silvina para que las reparta. Ahí tiene un poco cómo se calculaba la ILT, que establecía que era 12 meses para atrás de las sumas remunerativas, vuelvo a lo mismo. Lo que se empezó a demostrar y se acreditó a lo largo del tiempo es que había una distorsión en cuanto a la base de cálculo. Por eso, en realidad, no es que lo entiendo, sí lo entiendo, es porque en aquellos accidentes en los cuales se plantea la inconstitucionalidad del IBM, no hace el lugar. Entiendo por qué no hace el lugar, porque claramente si hace el lugar a la distorsión, automáticamente se viene abajo el sistema. ¿Bien? Ahí tienen, con posterioridad al 694, fíjense cómo ya ahí se modifica el tema del cálculo de la ILT y se equipara el 208, y el tema, se modifica también el tema de la provisoria. Acuérdense que la provisoria es 36 por 24, que después fue derogada. Y ahí tienen con posterioridad la 26773. Ya ahí se incorporó, si lo ven ahí abajo, el artículo 3 del 20%, y se modificó el tema de la base de cálculo del IBM del 12. Y se aumentó las prestaciones extraordinarias y todo lo demás. Bueno, de la 27348 surge de forma clara que es lo que estableció Marchetti, que se tiene que recurrir sí o sí a la instancia administrativa. Vuelvo a dejar en claro mi opinión. Yo no estoy en contra de recurrir o de transitar la comisión médica o la instancia administrativa. La discusión que doy es de qué manera y cómo la transita el trabajador. Bien, si se le garantizan los principios protectorios que rigen en el derecho del trabajo, si se le garantiza el orden público y laboral, si se tiene en cuenta la relación de hiposuficiencia, son circunstancias que los que transitamos diariamente en las comisiones médicas vemos que no se aplican en la realidad. Bien, vuelvo a lo mismo que planteaba al principio. Uno puede hacer el argumento jurídico que más entienda que se aplica al caso concreto, pero el que termina poniéndole el cascabel al gato es el magistrado. El que termina haciendo el lugar al planteo o el argumento jurídico que uno expone es el magistrado o la magistrada. No hay lugar a duda. Mientras eso no suceda, claramente el ente administrativo va a seguir haciendo lo que hace hasta ahora. ¿Bien? Y un ejemplo muy claro de que no existe la relación de hiposuficiencia es que en aquellos casos en los cuales el trabajador entienda que es portador de una enfermedad profesional, que se le requiera un certificado médico que acredite el nexo de causalidad. Claramente el trabajador es el eslabón más débil de esta cadena. Y lo que tiene que hacer justamente el ente administrativo es equiparar esa disparidad que hay entre ART y trabajador para tratar de equilibrarla. Con el agravante, que en este contexto lo que le da es el carácter de cosa juzgada en los términos del 15 de la LST, que antes no existía. Bueno, asimismo se modifica la competencia, un poco lo que les charlaba al principio, en oposición a lo que establece el 24 de la LO en Capital Federal y el 3 de la 11653 en la provincia de Buenos Aires. Claramente la cuestión de la competencia fue modificada por una cuestión macroeconómica, no por competencia. Lo que querían las compañías de seguro era que ese stock de juicio que por un tema de tasa la gran mayoría transitábamos y tramitábamos en la Capital Federal, por un tema de tasa viniera a provincia de Buenos Aires. Para aquellos que no saben, es muy simple la ecuación que hacen las compañías, para que entiendan un poco. Yo tengo que pagar una tasa del 30% anual, por ejemplo, en un juicio, y consigo una rentabilidad arriba del 32, 33, 34, de ese stock de juicio como compañía, lo que me conviene es que se dilate la mayor cantidad de posibilidades en el tiempo, porque yo le estoy sacando, por ejemplo, 4 puntos a una tasa de interés de un stock, de una plata que no es mía. Con lo cual, cuando me llegue la sentencia, pago una tasa del 30 y le saqué 4 puntos por año a plata que en definitiva de ese stock de juicio no es mío. Ahora bien, que es un poco lo que digo que va a empezar a pasar con el INSEE. Cuando se dé vuelta la taba y la tasa que me apliquen es mayor a la que yo le consiga rentabilidad en el mercado, a mí como compañía lo que tengo que salir a hacer es salir a podar ese stock de juicio de atrás para adelante, porque claramente los expedientes más viejos son los que acumularon más tasa de interés. Por eso digo que un poco lo que hizo el INSEE fue
dar vuelta a la tabla y ahora el trabajador tendría una visión un poco más equitativa en cuanto a la desvalorización del crédito. Bueno, la comparación del actual sistema declarado en varias oportunidades inconstitucional, Castillo, Eñalgo, Obregón, surge que la única modificación fue, en realidad fueron dos modificaciones que se incorporó. La del 1475, que es la de patrocinio letrado obligatorio, y acá hago una salvedad a todo lo que transitamos. Claramente somos gestores, no somos abogados. Porque vos cualquier planteo jurídico que hagas dentro de las comisiones médicas, si se sale un poco del esquemita que ellos tienen, claramente o te la archivan, o te dicen que no está contemplado la 298, o no le dan viabilidad. Con lo cual es simplemente llenar 3 o 4 formularios. Y se insiste con un andamiaje administrativo que fue ampliamente claro mucho. Yo insisto con lo mismo. Yo entiendo en cuanto a política laboral de que en cuanto a lo que charlamos al principio, en cuanto al stock de expedientes que se transitan en lo que sería primero y segundo cordón de conurbano en la provincia de Buenos Aires, sería una avalancha de juicios para los tribunales. Con lo cual, si se quiere desde la óptica de la política laboral, quizás el filtro en las comisiones médicas sería viable. Vuelvo a insistir con lo mismo, la discusión es cómo la transito. Y voy a poner este ejemplo. Si a un trabajador en sede administrativa se le pondera conforme baremo del fuero civil, por ejemplo, se le pondera el alta o se le pondera realmente la patología que tiene. Al letrado que le asiste se le reconoce un honorario conforme la ley de honorario. Claramente, ningún trabajador ni ningún colega que lo asesore va a interponer la demanda judicial por una diferencia de 2 puntos de incapacidad. Bien, la discusión es que eso en la práctica no sucede. O le ponderan a la baja o no le ponderan, o no sé, casos en los cuales la compañía le ha rechazado el accidente, no se abre a prueba en la comisión médica, no se produce la prueba, con lo cual eso también termina generando litigiosidad. Entonces me parece que ahí está la cuestión de que el sistema tiene que revalar. Y si yo lo miraría desde la óptica de la compañía, claramente ellos hacen los números mejor que yo, ya solamente con el porcentaje que yo le reconozco de más al letrado o al colega que asiste al trabajador, lo estaría comenzando, por ejemplo, con las costas que tendría que pagar de los auxiliares de justicia en sede judicial, por ejemplo. Bien, con lo cual, creo que desde ese punto de vista, o de esa óptica, la única manera de que el sistema empiece a funcionar es o una reforma en serio por parte del legislador o jurisprudencia en la materia por parte de los magistrados que empiecen a poner en caja como corresponde en consonancia con los principios protectores que rigen en materia laboral, ni más ni menos que eso. Bueno, principales cambios, la obligatoriedad, conforme 1475, obliga al trabajador a concurrir a existencia con patrocinio letrado, fija la competencia territorial de la comisión médica en el lugar donde habitualmente presta servicio el trabajador, dando la triple acción del 24 de la LO, establece el pedido de revisión de lo dispuesto por la comisión. Y acá les hago siempre la misma aclaración, un poco lo que charlamos con el 3. Siempre que tengan la posibilidad de que un trabajador los vaya a consultar cuando les llega la carta documento intimando a que opten, siempre opten en consonancia para no tener problemas con el 3, por el domicilio donde se reporta o el domicilio del empleador. Ese es mi consejo, ¿sí? Si lo agarran a tiempo. Si el trabajador fue solo o ya los va a consultar habiendo optado por el domicilio real del trabajador, bueno, a partir de ahí verán, pero si ustedes tienen la posibilidad de que el trabajador los vaya a ver con la carta de documento donde le intiman a optar, opten siempre por el domicilio donde presta tareas o donde se reporta, para ir en consonancia, si es provincia de Buenos Aires, con el 3 de la 11653. Bueno, establece que el pedido de revisión de lo dispuesto por la comisión médica ante la central introduce la opción del trabajador a la justicia ordinaria. Recuerden que siempre hay una diferencia entre la revisión y el recurso, ya que limita este último a la decisión de la comisión médica central. Recuerden siempre que el recurso interpuesto por el trabajador atrae a aquel que puede interponer la ART. Bueno, principales cambios, dispone que los dictámenes que no sean recurridos por las partes tendrán los términos del artículo 15 de la LST con carácter de cosa juzgada, insiste con la actualización de los baremos de ley ratificados por el 9 de la 26773, Ver Silva con Unilever y Ledesma ratifica el 9 de la 26773, introduce que solo los baremos, bueno, esto es una locura, que es lo que se viene ahora por parte de la UAR, ¿no? Es volver a insistir con el tema del cuerpo médico forense o crear un cuerpo médico específico para que dictamine esas cuestiones.
claramente si va a pasar eso, vas a obtener el mismo dictamen que obtuviste en sede administrativa, en sede judicial. Y bueno, invita a las provincias de la ciudad autónoma a adherir. Bueno, dispónese que la actuación de la comisión, estos 4 artículos que voy a dar ahora son los que ratificó la 14997, que fue confirmado por Marchetti. Dispónese que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la 24241, la Ley de Jubilaciones y Pensiones, constituirá la instancia administrativa previa, única, con carácter obligatorio y excluyente. Y acá voy a hacer una salvedad, que siempre digo. Si el sistema fuera tan bondadoso como todo el mundo cree que es, si el sistema funcionara tan bien como todo el mundo dice que funciona, si el sistema fuera tan beneficioso para el trabajador como todo el mundo dice que funciona, yo lo que haría es, lo dejaría voluntario. Y claramente, si todas esas características, esos adjetivos calificativos son reales, el trabajador les puedo asegurar que lo va a desandar de una manera voluntaria completamente solo. Es más, su propio letrado patrocinante o colega les va a decir, activemos esto porque realmente funciona muy bien. La realidad es que no funciona, muchachos. Esa es la verdad. Con lo cual, obligan al trabajador a meterse en un laberinto sin salida que es muy dificultoso para el trabajador ni hablar y para el colega mucho más. Con lo cual, si fuera tan beneficioso, yo lo dejaría voluntario. ¿Bien? Bueno, excluyente de toda otra intervención. Acá hay una discusión que se está dando en la actualidad. Lo que establece la ley es, algunos tribunales lo que están haciendo, vieron cuando el trabajador inicia la divergencia en el alta, por ejemplo. ¿Sí? Lo que algunos plantean es que el trabajador ya agotó esa instancia. La realidad es que lo que agota la instancia administrativa es la divergencia en la determinación, porque vos necesitas el acto de clausura por parte del Servicio de Homologación y Visado. ¿Sí? Algunos tribunales están dando viabilidad con la divergencia en el alta, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué? Justamente por lo que charlamos al principio, porque entiende que hay una duplicidad, hay una dilación en el tiempo y que indefectiblemente el trabajador va a terminar en los estrados del tribunal. Bueno, se desprenden 3 cuestiones. La obligatoriedad del trámite administrativo para los trabajadores registrados y o derechohabientes. Acuérdense que el trabajador que está en negro no tiene la obligación de pasar primero a la autoridad médica. La modificación de la competencia colisionando con lo notificado por el 24 de la LO y el 3 de la 11.653. Insisto con la importancia del 3 de la 11.653, porque muchos trabajadores van a quedar parados o en la General Paz o en el Riachuelo. Y diferencia de criterio con relación a los trabajadores en negro. Acá hubo una pequeña salvedad para aquellos colegas que no están al tanto. Recuerden que si el empleador, vamos a poner el caso de una pyme o una empresa chiquita, tiene mitad en blanco y mitad en negro, y se accidenta un trabajador que está en negro por el 28 de la 27, que es no nómina, el trabajador que está en negro le puede iniciar la demanda a la RT, que tiene contrato de afiliación con liquidador, con la única carga previa que va a tener de acreditar la relación laboral previamente. ¿Bien? Es lo que llamamos, bueno, artículo 2, una vez agotada la instancia prevista en el artículo precedente, las partes podrán solicitar la revisión de ante la Comisión Médica Central. El trabajador opción de interponer el recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la justicia ordinaria o la Comisión Médica Jurisdiccional conforme corresponde al domicilio en la que intervino. Acá vuelve un poco lo mismo, es la discusión que se da con respecto a la competencia conforme el 3 de la 11.653. ¿Sí? Dispuesto a proceder en relación y con efecto suspensivo, con lo cual es una manera de incitar al trabajador en esta realidad macroeconómica que nos subsume a que agarre el importe que le están ofreciendo en las comisiones médicas. Bueno, otro recurso, cuando media apelación de la retén de la Comisión Médica Central, en el caso previsto en el 6, enfermedades personales no listadas, COVID por ejemplo, cuando media apelación de la retén de la Comisión Médica Central en caso de reagravamiento del accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Lo que le decía siempre, el recurso interpuesto por parte del trabajador atraerá el que eventualmente interponga la RT ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte resultará vinculante para todas las partes. Esto un poco es lo que le estaba charlando Clara al principio, que interpone el recurso y la Comisión Médica no le remite los expedientes
a la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo para que le sortee juzgados. Bueno, lo mismo, las decisiones que se dictan de las comisiones médicas jurisdiccionales, bueno, esto lo tienen ahí, a ver qué más tengo. En esa filimina tienen plasmadas las modificaciones que introdujo la 27348. La competencia, en cuanto a confronta con el 24 de la ALO y el 3 de la 11653, incorpora el patrocinio jurídico gratuito, insiste con el cuerpo médico forense en cuanto a la ponderación de las patologías, la homologación y carácter de cosa juzgada en los términos del 15 de la LCT, alteración del 277 de la 1268 es el pago en cuenta sueldo por parte del trabajador. ¿Por qué es importante y por qué siempre digo lo de la cuenta sueldo? Por si el trabajador quiere optar por el 4 de la 26773, iniciar su reclamo por RC en sede civil, por ejemplo. Si se la depositan, el trabajador retira, se entiende que optó. Y para mí la discusión que se viene, que es la única ventanita o la única discusión que nos quedó, es la ratificación de los baremos de ley conforme el 9 de la 26773. Un consejo, una opinión que doy siempre, siempre planteé la inconstitucionalidad de los baremos de ley. Siempre. ¿Sí? Sobre todo, no sé, ya de arranque, si entienden que el trabajador tiene una patología en la esfera psicológica, el baremo de ley no las contempla. Con lo cual, siempre en sede administrativa planteen la inconstitucionalidad del baremo de ley, lo mismo en sede judicial. De ahí a que se la den es otra cosa, pero cuanto más seamos lo que las planteemos, quizás más fuerza podemos hacer. Bueno, obligatoriedad nuevamente, yo estoy esperando a ver qué dicta la Corte de Nación en Pogonza, para ver cómo se desdice de lo que dijo en Benialgo, Marchetti y en Obregón. Claramente yo ya veo venir por dónde va a ir, es que no se recurre a la seguridad social y al federal, sino que se recurre al juez natural, que es el juez laboral, con lo cual esa modificación, y como cuenta con patrocinio letrado, claramente el trámite ante las comisiones médicas es constitucional. Vuelvo un poco a lo que le charlábamos al principio. ¿Cuán amplia es la actividad profesional que podemos desplegar en las comisiones médicas si no se plantea un recurso de revocatoria y nunca te lo resuelven, por ejemplo? Entonces, claramente está muy limitada la actividad profesional que vos podés desplegar en sede administrativa. Bueno, en este punto ponemos relieve lo tipificado por el 11 del 717, las comisiones médicas no darán curso a las cuestiones relativas a la existencia de la relación laboral, la que deberá ser resuelta previamente por la autoridad competente. Claramente el juez competente es el juez laboral. Bueno, 4 salas, esto en realidad con esto tendría que hablar con Diego Souto, que la tiene mucho más clara que yo, en cuanto a cómo está hoy el criterio de la sala. Esto lo hice yo antes de que se modificaran las vacantes de la sala de capital, porque ahora con el tema de las nuevas designaciones de los jueces, claramente el criterio que comparten las salas que antes tenía se fueron modificando. Pero ahí en esa filmina les planteé un poco cuál es el criterio de algunas salas de capital. Bueno, homologación y carácter de cosas jugadas, el servicio de homologación en el ámbito de las comisiones, se da al encargado sustanciar y homologar los acuerdos de incapacidades laborales permanentes definitivas de fallecimientos previstas en la ley. Vuelve un poco a lo mismo, y a los que transitamos, a veces son tan, perdón por el término que usa, pero tan cuadrados que si alguna cuestión puntual, ejemplo, no le acompañaste el CBU, o no acompañaste el preacuerdo con la RT, no le dan curso, por ejemplo. Vuelve un poco a lo mismo. El norte en materia laboral, o los que nos dedicamos a esto, tienen que ser los principios protectores, el orden público laboral, y sobre todo la relación de hiposuficiencia. ¿Sí? Bueno, homologación y carácter jugada, ahí lo tiene un poco, igual de esto va a hablar Clary la clase que viene. Patrocinio jurídico gratuito, acuérdense que se incorporó el 1475, más allá que lo recepcionó la 298. A mi entender, una de las cosas que después siempre se la planteó Adrián y se la voy a plantear es que se modifique el 179, porque nos hacen concurrir a la vista médica sin ton ni son, porque no podemos participar, no podemos entrar, y a veces perdemos toda la mañana para que la comisión médica revise a un trabajador y solamente vamos a firmar un acta, ¿sí? Por ejemplo. 1475, la interpretación de los medios para garantizar a los damnificados y derecho 20, el patrocinio letrado. Lo 14, esto es lo que vamos a ver después, que se modificó y ahora eso lo absorben los colegios departamentales, que me parece una buena, más allá de la discusión, me parece una muy buena gestión en cuanto a sacar el patrocinio jurídico gratuito. Bueno, conforme expone allí, yo digo, quieren crear un foro paralelo. Hubo lo mismo, a mí no me incomoda
que el foro paralelo administrativo, siempre y cuando, vuelvo a hacer, perdón que sea reiteratorio, siempre ese foro paralelo del cual se intenta transitar sea lo más parecido a lo que establecen los precedentes de corte y se justifiquen las garantías constitucionales, y no a hoy por hoy, que es como poner un pie en lo que es la UART, por ejemplo. Patrocinio jurídico gratuito, ahí le dejo el formulario de patrocinio jurídico gratuito. La 179 es la que tienen que concurrir a la vista médica para firmar el acta. Solamente vamos a firmar el acta, ni siquiera podemos ingresar a la vista, con lo cual parece que es una pérdida de tiempo. La modificación en cuanto al depósito por parte de la alteración del 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme la 286, esto se lo dejo sobre todo por si el trabajador no va a hacer el caso, vuelvo a lo mismo. Hoy por hoy el trabajador no va a hacer uso de la opción contemplada en el artículo 4 de la 26773, no porque no quiera fundamentar su reclamo en el Código Civil y Comercial, sino porque el punto de incapacidad, hoy por hoy, que le pueden reconocer en sede civil, está por debajo de lo que establece el mínimo de la resolución 720. Por entonces digo, tengan en cuenta que el piso, hoy por hoy, por punto de incapacidad, el piso está en 41.430 pesos. Claramente, si vos tenés un salario mediano, acorde a que sea 2 salarios mínimos vitales y móviles, y le aplicás RIPTE, claramente te da por encima de ese valor. Por eso nadie desanda lo que sería el RC, o nadie desanda la acción autónoma del 75, no porque no quiera, sino porque económicamente no le es redituable. Circunstancia que sí pasaba anteriormente cuando la ley estaba topiada y vos tenías los reclamos de RC. Sigo la 1286, igual las primeras después se las mando. Lo que les planteaba al principio, al depositar las prestaciones dinerarias en la cuenta suelta del trabajador, ¿qué ocurre con la opción del 4 de la 26773? El trabajador optó, no optó, hay cosas juzgadas, no hay cosas juzgadas, consciente el trabajador del porcentaje de incapacidad determinado de retirar los fondos, conforme Yosco y conforme Calderón, no consciente y puede reclamar la diferencia. Eso es lo que establecía la Corte con anterioridad. A partir de ahora realmente esperemos que salga por a ver qué dice. Bueno, lo que les digo siempre es que lo que altera, lo que tiene como finalidad es licuar, porque en el peor de los casos que la RT le deposite la cuenta sueldo del trabajador y el trabajador retire esas sumas, en el peor de los casos, para llegado el momento en el cual no le haga lugar a la excepción de cosas jugadas, el pago total, la RT lo que va a hacer va a licuar las acreencias del trabajador, es decir, lo va a tener como un pago a cuenta, va a licuar tanto la prestación que le abonó como así también los honorarios del abogado que lo patrocine. Bueno, cuerpo o no se altera esa circunstancia, en principio, y se decreta conforme lo estableció la Corte, decreta la constitucionalidad del baremo de ley, no habría por qué, no debería por qué obtener una diferencia entre lo que te determinaron en sede administrativa a lo que te determinen en sede judicial. Vuelvo a poner el mismo ejemplo. Cicatrices, o en este contexto, cualquier trabajador del sistema de salud que esté alterado en su esfera psicológica para el baremo de ley no tendría secuela incapacitante porque no es como consecuencia de una reacción postraumática. Bueno, lo mismo con médico forense, la obligatoriedad de los baremos de ley, es lo mismo. El artículo 2 reinstala lo tipificado en el 9 de la 26773 para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos del presente régimen. Los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ejecutar los informes, dictámenes y pronunciamientos al C58 y al C59. Por eso insisto con lo mismo, siempre planteen la inconstitucionalidad de los baremos de ley y del 9 de la 26773. Bueno, como así, enfermedades personales cuyo dictado omite patologías, o bien, recuerden, y el ejemplo que le doy es el siguiente, recuerden que del 96 que sancionó la ley al 2014 del 49, se tardaron toda esa cantidad de años para reconocer las hernias inguinales, las varices, las hernias discales. ¿Sí? Antes todas esas patologías eran consideradas enfermedades inculpables por parte de la compañía. Más allá de que el trabajador, por ejemplo, hubiera prestado tareas por 20 años, no sé, en una empresa de la construcción, por ejemplo. Bueno, González ahí le dejó un fallo en el cual lo que hace ese fallo es disocia y pasa de
un dictamen médico pericial de un 30 y pico, como aplicando el baremo de ley de 30 pasa a 11. Claramente, ¿por qué digo esto? Porque vos hoy por hoy, en la fórmula polinómica, ¿cuáles son las dos variables que te marcan, las dos variables fundamentales que te marcan en el resultado de esa fórmula polinómica? El IBM, que por hoy lo tenés ripteado, que es la mejora que introdujo la 27348, y claramente el otro elemento variable es la incapacidad que vos le determines. Si yo esa incapacidad la determino la baja, claramente el resultado que voy a obtener es mucho menor que si ponderara, no sé, bueno, lo mismo, perdón por la insistencia, con baremos del foro civil, por ejemplo. Ahí les dejo esa filmina. Ahí lo van a tener, lo que hace es, fíjense cómo le baja el 30 y pico, se lo baja al 5 y al 10, y le termina dando un 11% de incapacidad. Ahí le hace hincapié en lo que establece el baremo de ley, 5 y 10, es más o menos lo mismo. Ahí le dejo el recurso de hecho que es Ledesma con asociar, que la Corte ratificó que se debe aplicar el 9 de la 26173. Y acá yo, en el recurso que interpuse ante Cámara, lo que establecí fue un poco en la estructura jurídica del recurso fue, planteé el norte de Bisotti, el principio de progresividad, y sobre todo planteé que en este caso se trataba de una chica que tenía una secuela cicatrizal de 8 centímetros en la pierna, con lo cual también tendría que tener una perspectiva de género al momento de fundamentar la demanda. En cuanto al daño estético, recuerden que daño estético la ley no contempla. Bueno, modificación de la ILT, recuerden que antes de la reforma era de 1 año, ahora se extendió a 2. ¿Sí? Existe situación de incapacidad laboral temporaria cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporalmente la realización de sus tareas. ¿Por qué es esa? La ILT, el alta médica, la declaración de incapacidad laboral permanente, total, depende de lo que sea. Anteriormente era el transcurso de 1 año, ahora es el transcurso de 2 años, y la muerte del damnificado. Recuerden que si el trabajador tuvo un accidente, se lo explico, quizás es algo redundante, pero nunca está de más, y vuelve a pedir el reingreso, no se vuelven a contar los 10 días de baja que pagó el empleador por parte de la ILT. Una modificación de la ILT, 1838, se lo dejo esa resolución, porque antes no se diferenciaba entre lo que era alta médica y alta laboral, ahora sí se diferencia entre lo que es alta médica y alta laboral, sobre todo se asesoran a empleadores. ¿Por qué se da esa modificación? Porque el trabajador, no sé, siempre pongo el mismo ejemplo, tratamientos odontológicos, tratamientos de cirugía plástica, en los cuales se le otorga el alta al trabajador, el alta laboral, no tiene el alta médica en cuanto al tratamiento, se reingresa al trabajo, una vez que el odontólogo o el cirujano plástico establece que tiene que volverse a reintegrar al tratamiento, se solicita el reingreso, y de esa manera el empleador no pierde un recurso humano, y de esa manera la RT se evita de pagar ILT. Antes en la práctica eso no se da. Modificación del IBM, creo que es la modificación más beneficiosa, o la única, diría yo, que tuvo la 27348. Vuelvo un poco a lo mismo. Con esta modificación en base al IBM por parte del legislador, no se hace otra cosa que reconocer que había una distorsión por parte del sistema en cuanto a la base de cálculo. Bien, entonces mi pregunta es, ¿por qué, si se reconoció que había una distorsión a lo largo del tiempo en cuanto a la base de cálculo, aquellos accidentes que quedan entre la temporada 2 y 3 de lo que vimos al principio de la filmina, no se decreta la inconstitucionalidad de la base de cálculo del 12? ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese trabajador se va a ver perjudicado en cuanto al resultado de la fórmula polinómica, porque su base de cálculo va a estar licuada a través del tiempo. Ahí tienen un poco, les hice una filminita de cómo se calcula el tema del IBM ripteado mes a mes, más la tasa de interés para que lo tengan. Ahí un poco la discusión es, ¿hasta cuándo ripteo? Yo ripteo de la fecha del accidente hasta la fecha que liquido, porque de esa manera el coeficiente del ripte me va a dar mucho más alto, ¿bien? Que a su vez es lo que establece la ley. Bueno, se determina entonces tomando en consideración el promedio mensual de todos los salarios, sin sujeción al límite previsto para el cálculo de aportes al CIPA, con la actualización. Ahora vamos a ver la modificación que introdujo el decreto 669. Los coeficientes se actualizarán correspondiente a cada mes, surjan de dividir el valor del índice del mes en el que ocurrió el accidente por el valor del índice en que se pretende actualizar. Por ejemplo, ahí lo tienen, 16, esa filmina.
Fíjense esto, la modificación prevista en el artículo 12 se aplicará a las contingencias cuya primera manifestación validante resulte posterior a la entrada en vigencia de la ley. Es decir, la única mejora sustancial que tiene para el trabajador es de la publicación para adelante. Retroactivamente, nada. ¿Y qué discusión yo tengo con este paquete normativo? Que cuando planteaba la inconstitucionalidad, voy a llevar de bien abstracto, ¿no? Por lo que estableció la Corte, mi planteo jurídico al momento de plantear la inconstitucionalidad de la ley, más allá de todos los argumentos que todos conocemos, es que el paquete normativo no es solamente de procedimiento, es mixto, contemplaba cuestiones de fondo. Bien, el ejemplo de la modificación del IBM. ¿Sí? Bueno, que lo estableció en el 44 como también lo puesto en Calderón. Que este es un poco el argumento que tiene Cañal en su sentencia para plantear la inconstitucionalidad del 12. Es decir, si a la ART se le modificó el 44 se establecía el tema de las primas. Yo no estoy más topeado para cobrar prima y puedo cobrar lo que entienda que corresponde en base al SIU de la actividad en cuanto al riesgo, bueno, debería contemplar lo mismo para pagar, es decir, para decirlo lisa y llanamente. Te pago sin tope, o sea, me pagás prima sin tope, pero al momento que tengo que pagar la prestación diaria, sí te pago con tope. ¿Me expliqué? En el andamiaje anterior, por lo menos era más razonable. Vos tenías un tope para pagar, pero tenías un tope para cobrar, que era el tope que establecía del 14. Bueno, la resolución el artículo 43 de la 298 no integrará el cálculo de valor de ingreso base conforme establecido, lo que es VIAT del 103 bis, el 106 de la Ley de Contrato de Trabajo. Con lo cual ahí planteé la inconstitucionalidad, si quieren que se incorpore, que se tengan para contabilizar al momento del IBM. Ahí les dejo la 24241, el 7, las asignaciones familiares. Ahí le dijo lo que es beneficios sociales y viáticos, el 103 bis y el 106 de la LST. Lo mismo ahí, viáticos. Aparte, con otra salvedad, y ahí ese solo ejemplo basta para determinar la inconstitucionalidad del sistema. Fíjense que una resolución de superintendencia modifica una cuestión de fondo. Bien, no es que el legislador introdujo en la ley que los viáticos no se iban a contemplar, no. El Ejecutivo fue quien lo modificó. Modificación de la opción, el 4 en la 26773. Bueno, las acciones judiciales con todo fundamento podrán solamente iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en el artículo anterior. Vuelvo a lo mismo. Nadie desanda la opción del 4 no porque no quiera, sino porque económicamente no le es redituable al trabajador. La competencia, lo que le dije anteriormente, ahora la competencia rige por el domicilio real del trabajador, que es como la regla madre, el lugar de efectiva prestación de servicios por parte del trabajador, o en su defecto, el domicilio donde habitualmente aquel se reporta, a opción del trabajador, y su resolución agotará la instancia administrativa. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, ahí les pongo la colisión con el 24 de la LO y el 3, si los va a ver algún trabajador con la carta documento donde la RT lo intimó que opten, siempre opten por las opciones de donde habitualmente se reporta, donde habitualmente presta servicios, para evitar la confrontación con el 3 de la 11653. 24 de LO de la capital, competencia territorial, ahí se los dejo. El artículo 3, que acuérdense que no fue derogado, con lo cual está en plena vigencia. La demanda sea iniciada por el trabajador ante el tribunal del lugar del domicilio del demandado, ante el tribunal del lugar de prestación del trabajo o ante el tribunal del lugar de celebración del contrato de trabajo. Artículo 6 de la 1153. Deberá inhibirse de oficio si considera que no ser competencia por conocer el asunto por razón de la materia. Sin embargo, una vez contestada la demanda o trabada la litis, podrá dar objeto a esa vía. Bueno, ahí tienen la modificación de la competencia del 5 de la 298. La 698 creo que igual eso Clary me va a corregir. Creo que era con lo que el certificado que necesitaba llevar el trabajador para optar por la competencia de la opción del domicilio o donde se reportaba. Que creo que esa fue la que derogaron. Ahí tienen el formulario que fue modificado, y después ya ahí tienen trámites, se lo dejo en la filmina,
Esto van a ver, esto más que nada los trámites ante la RT y la denuncia se lo dejo, o lo planteé en las filminas, con las que hacen la maestría. Más que nada lo que me interesa que tengan de eso es la aceptación tácita por parte de la compañía de los casos de rechazo. ¿Por qué es importante esto? Porque tienen 10 días, prorrogables por otros 10, para expedirse en cuanto a la aceptación tácita o no, no solo de la contingencia laboral, si tipifica o no en el 6, sino también de las patologías de las cuales es portador el trabajador. Con lo cual, si hay aceptación tácita por parte de la compañía, lo que les dije al principio, el único elemento a discutir o el único valor probatorio que yo tengo que acreditar en sede judicial o en sede administrativa es si, como consecuencia de ese accidente de trabajo o esa enfermedad profesional, me quedó una secuela incapacitante a los fines de ser ponderada e indemnizada. Bueno, ahí tienen un poco lo del 717, ahí tienen lo que establecía el 717, que lo modificó el 1475, es el tema de los plazos, y a partir del 1475 tiene que ser fundada el rechazo. La compañía no puede rechazar porque sí. A ver qué más les preparé. Bueno, cargo de la RT frente a la denuncia, aceptación expresa, consecuencias, rechazos, las causales de rechazos, todo lo del trabajador, fuerza extraña, mayor trabajo, preexistencia, inexistencia de la relación laboral. Acuérdense el 28, lo que les dije, si el empleador tiene contrato de afiliación con alguna RT, ese trabajador que está en negro puede iniciar el reclamo a la RT, lo que va a tener que acreditar previamente es la relación laboral. Seguro no vigente, prescripción, inexistencia de la contingencia. El SECAP es el 0800, ¿por qué lo dejo siempre en la filmina, aunque parezca una pavada? Porque muchas veces en los accidentes sin itinere, la fecha de denuncia es cuando hacen el llamado al 0800. Entonces, el típico ejemplo que pongo siempre es, se accidentó el viernes saliendo del trabajo, pero el empleador toma nota el lunes, cuando el trabajador le informa. Pero el trabajador llamó al 0800 de la compañía el viernes, con lo cual los plazos en los términos del 43 empiezan a correr del viernes, no del lunes que le aviso al empleador, ¿sí? Sobre todo se da mucho en el interior del país. Bueno, el SECAP el 310 del 2002, ahí tienen el proceso de denuncia. Recuerden que la denuncia la puede hacer el empleador, el trabajador o cualquier tercero que haya tenido conocimiento de la denuncia en el caso de un accidente in itinere. Recuerden siempre lo que digo siempre, que la ley prevé penas privativas de la libertad, lo equipara al 106 del Código Penal para el caso que no se brinden las prestaciones para los directores de la compañía. Bueno, y a partir de ahí ya tiene el dado 98, que es lo que va a dar Clary la semana que viene, creo que es todo eso. Así que no sé si quieren hacer preguntas o algo más. ¿Salió? Tenemos ahí un par de preguntas que dejaron en el chat. Decime. Bancame 5 minutitos. Mariela, no sé si estás por ahí. Buenas tardes. Para ejecutar un convenio de honorarios que se celebró en homologación en la CRT contra una sigla, regulación de honorario judicial. ¿Cómo puedo iniciarlo? Bueno, hay un modelo, si es un convenio celebrado en la comisión médica, no sé si... no entiendo bien el caso. Es lo que yo decía al principio. El convenio es un convenio privado, que vos celebrás con la RT, vuelvo lo mismo. Yo lo que pido siempre es que ese reconocimiento se me incluya en el instrumento que es el acta de audiencia, para que me sirva a título ejecutivo. Pero cuando planteo eso me sacan corriendo. Entonces, por eso yo en ese contexto, la realidad es que económicamente todos tenemos apremios y yo no me puedo meter en el bolsillo de cada colega, pero yo en ese contexto prefiero judicializar y pedir que se me regule honorario judicialmente. No sé, un ejemplo. De todas maneras, acá hace un tiempo... Necesita un modelo, hay un modelo en el instituto solicitando la regulación judicial por la actuación en comisión médica. Si sería ese el caso, no lo sé. No, perdón. La colega está preguntando cómo ejecutar el convenio privado, no cómo pedir regulación. Ahí está la diferenciación que estaba haciendo Fer en cuanto a que no es un título ejecutivo, entonces tenemos que preparar la vía como para ejecutar cualquier contrato privado. Por
yo pido de que me lo... Suponete un ejemplo, no sé, te quieren reconocer te pongo un ejemplo muy burdo. Te quieren reconocer el 20 honorarios, ¿está bien? Y te pagan aportes, IVA, todo. Vamos a poner el mundo ideal. Yo lo que digo es, no tengo problema, y lo que le planteo siempre, que ahí, un poco lo que hablamos siempre, el interlocutor que tenés no es válido. Lo que le digo es, incorporame el reconocimiento que me está haciendo la RT en el acuerdo. Vos no me estás regulando el horario, porque es lo que establece la ley. Lo que está diciendo es que agregar una cláusula en el cual en este acto la RT le reconoce al letrado fulano tal, el 20% de las sumas más el IVA más aporte de ley. Bien, eso después se homologa y de última tengo un título ejecutivo para poder ejecutar esos honorarios. Cuando yo le hago ese planteo al titular del servicio de homologación y visado, el argumento es yo no regulo en horarios. Pero yo no estoy pidiendo que me regule, estoy pidiendo que me lo metas adentro del acta. Entonces, en ese contexto, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con una cuestión de necesidad. Yo lo que prefiero es no celebrar ese acuerdo privado, ni hablar, esto entre paréntesis, en que te hacen loguearte en la página, darte alta como prestador, subir 3.000 formularios, bajar la factura, ya mi secretaria me dice todo. Dejando de lado que vas a ser un pseudo empleado de ellos, y lo tomás, digo, en ese contexto, y como yo no puedo ejecutar ese título, prefiero iniciar una demanda para que me regulen el horario. Mi opinión, ¿eh? Bueno, contestada entonces. Y vuelvo a lo mismo de lo que charlaba al principio. Cuanto más demandas planteemos en sede judicial y más jurisprudencia haya en cuanto a, ejemplo, que ya sabes que todos te van a reconocer, por ejemplo, entre el 15 y el 20, el 16 y el 17, después ya vas a saber que en sede administrativa, menos de eso no te van a ofrecer, porque vos al solo efecto de judicializar la regulación, vas a obtener un 16. ¿Me explico? Hoy por hoy lo que tenés es una transición de que nadie dice nada, y la realidad, vuelvo a lo mismo, siempre en la cuestión macroeconómica, es que se abusan de las necesidades, tanto del trabajador como del colega. Pero si vos empezás a tener departamental que establece que en los trámites administrativos de comisión médica se va a regular un 16 más aporte, más impuestos, después no te van a poder ofrecer menos de eso en sede administrativa. Para eso, lamentablemente, necesitamos que cada más colegas judicialicen los reclamos. Aprovecho la consulta y la temática para comentar que hace unos días el doctor Diego Souto, creo que en el grupo de jurisprudencia laboral y lo compartió en otros también, publicó una sentencia de La Matanza donde se reguló 15% de honorarios por trabajos en comisión médica. Yo creo que no estoy de acuerdo con el encuadre en la ley arancelaria, pero bueno, el porcentaje más o menos es razonable. El punto en relación a que no se incluyen los honorarios nuestros en las actas de acuerdo es porque no tiene jurisdicción la comisión médica, o sea, solo taxativamente pueden determinar la naturaleza laboral o no de un accidente, el contenido de las prestaciones y el alcance de las prestaciones dinerarias o en especie, pero yo supongo que, o interpreto que se niegan a consignar nada en relación a honorarios justamente porque su interpretación es que no tienen ningún tipo de facultades jurisdiccionales para hacerlo, independientemente de que esté bien o mal, ¿no? Porque sin duda darle título ejecutivo por lo menos sería un paso que nos evitamos si hay que ejecutar. Bueno, perfecto. Yo obviamente digo que no, a ver, vos firmás, esto ya lo charlamos muy bien, Clarín, firmás el acta y después ¿quién controla que a los 5 días de homologado el acuerdo le depositen al trabajador, por ejemplo? Vuelvo a lo mismo, a ver, estamos en un país que el viernes al lunes 100.000 pesos tienen otra connotación completamente distinta. Entonces, en ese contexto, claramente la diferencia es abismal. Sí, y en un momento, hay que hablar que en términos de
de debido proceso administrativo, la administración también debería de tener previsto la posibilidad de ejecutar ese acuerdo en la propia administración, y tampoco está previsto. Es otro agujero que tiene el procedimiento, Ya. Porque si no se cumple, no solo va a pasar del viernes al lunes, va a pasar mucho más porque hay que ir a otra instancia. Correctamente. Acá está haciendo yo tengo un caso que les contaba anteriormente, que tiene un 100% de incapacidad. Bien, es una total, una gran invalidez. Se accidentó en septiembre del 2016. Hice el cálculo, supongamos que yo le aplico hoy, la resolución 70 serían 9 millones de pesos. Cuando hago el cálculo del dólar blue, son 32.000 dólares lo que va a cobrar el chico. 26 años, tiene un 100% de incapacidad. O sea, ese chico, entonces, desde ese lugar, digo, un poco, igual lo mismo, el que le tiene que poner cascabel al gato son los jueces. Y gracias a Dios que salió el INSS, y gracias a Dios que ahora un poco en ese contexto, pero antes, no sé, un trabajador que tenía, no sé, yo siempre pongo un ejemplo que pasó, 2 trabajadores se accidentaron y se amputaron el brazo, ¿bien? Los dos la misma incapacidad, 70 y pico, 72. Uno tuvo la suerte que se podía tramitar en Capital Federal, el otro tuvo la desgracia que era Federación Patronal de la RT y el empleador era de La Plata. Después de 5 vistas de causa suspendidas con sentencia, después de 4 años y medio, 5 años, ese chico cobró 500.000 pesos con intereses. El que se accidentó en Capital Federal, 4 millones de pesos. Inconcebible. La distorsión es habitual. Terrible. Terrible es eso. Un poco a lo mismo. Lo que denuncia la 27348 es la distorsión que vos tenés con la base de cálculo. Que no puedes seguir teniendo sumas fijas para cuantificar la prestación. Totalmente. Que sí modificó la 27348. Sí, sí. No, el tema de los plazos es, bueno, ni hablar. Bueno, si querés seguimos, Fer, otra. Cierro con esto. Una cosa ahora en provincia, por ejemplo, es esperar 3 años a tasa activa o banconación, que tiene un color, me explico, que de última la creencia no se deprecia en el tiempo, y otra cosa es esperar 4 años a tasa pasiva VIP. Yo no me olvido más cuando entré a trabajar a la compañía, me pusieron el ejemplo de que la compañía de seguros era un taxi, que los juicios de la compañía eran un taxi, y que cada vez que pasaba el tiempo iban cayendo fichitas. Ese fue el ejemplo que me dieron cuando entré a trabajar en la compañía de seguro, y que yo tenía que conseguir una rentabilidad mayor a las fichitas que le caían al taxi. Esto es lo mismo. Claro. Entonces, una cosa es esperar una tasa activa, y otra cosa es esperar una tasa, bueno, y ahora los daños un 6% anual. Sí, un desastre esa tasa. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Un montón. ¿Qué pasa si el trabajador en 2 contingencias distintas se lesiona en el mismo lugar? Por ejemplo, fractura de idéntico hueso. ¿Cómo se discrimina el porcentaje de incapacidad? Ahí le tendría que hacer una pregunta si por el primer accidente le ponderaron la patología o no. Si se la pondera, a ver, lo que te rige en la materia es la teoría de la capacidad restante o capacidad total. Todos los trabajadores ingresan a prestar tareas con una capacidad del 100% laboral. Bien, a medida que vas teniendo, y otra cuestión que se lo digo es, ahora está completamente todo digitalizado. Antes había colegas que reclamaban 2 veces por un mismo hecho o 3 veces. No lo hagan porque ahora está todo cruzado. Por lo cual, una vez que le pondieron una secuela incapacitante, supongamos que le dan un 10% de incapacidad, la capacidad restante que le queda a ese trabajador es del 90%. Si ese trabajador vuelve a tener un nuevo accidente y le ponderan el 10%, se le aplica la teoría de la capacidad restante de Baltasar. Va a ser el 10 de ese 90, con lo cual lo que le van a pagar es un 9. Y así sucesivamente hasta que no le quede más capacidad y tenga que jubilarse. No sé si le evacué la consulta. Si no le ponderan la secuela, lo que hay es un reagravamiento. Y te pongo un típico ejemplo. Una trabajadora que se fractura el tibia y peroné con un Clark en una empresa. Bien, va por la fractura de tibia y peroné al hospital o al prestador de la RT, la interviene quirúrgicamente, lo que comenzó como una fractura de tibia y peroné,
no sé, se agarra un virus en el prestador, tiene una osteomielitis y termina en una fractura. Con lo cual, por eso ese es el argumento que establecen algunas sentencias para determinar que los intereses corren desde la fecha de alta, porque es la fecha de la consolidación jurídica del daño. Lo que arrancó como una fractura de tibia y peroné terminó con una amputación del miembro. Claro, perfecto. Bueno, Estela, no sé si estás conectada, si fue clara, si necesitas alguna otra aclaración, nos avisás. Bueno, la inconstitucionalidad del baremo de ley en comisión médica, ¿en qué instancia la planteamos? Yo lo planteo siempre para que después, cuando lo judicializarlo, no me apliquen la teoría de los actos propios y no me digan que en sede administrativa no lo planteo. Hay otra. ¿Podrá explicar desde cuándo hasta cuándo estuvieron suspendidos los plazos administrativos en las comisiones médicas y cómo juega la resolución 67 del 2020? Habría que ver, no me acuerdo bien, eso creo que Fábio lo tiene más claro, habría que ver los decretos y fijarse hasta el 7 de agosto, o yo estoy mal. No, Fer, perdón, te aclaro, porque acá lo estuve buscando, vi la pregunta antes. La superintendencia sacó en un primer momento la resolución 23, que es del 18 de marzo, que hacía una suspensión de plazos administrativos, para después, a través de la resolución 31, remitirse a la suspensión general de plazos establecida por el Ejecutivo Nacional. Entonces, estuvieron desde el 18 de marzo suspendidos los plazos administrativos, hasta que sale la resolución 67. Que acá hay que tener cuidado, porque si bien reanuda los plazos, establecen 3 supuestos en donde los plazos se van a entender suspendidos, y es en el caso que no se pueda hacer la audiencia médica, estudios complementarios o audiencia en el servicio de homologación, razón por la cual es lo que está sucediendo hoy en día. Si no se puede llevar adelante ese acto y no establece la normativa que tenga que dar una resolución fundada a la comisión de por qué no lo puede llevar adelante, los plazos se siguen entendiendo como suspendidos. Por eso es que nosotros, como bien dijo Fer, planteamos de que hoy por hoy no se puede realizar el trámite previo, por lo cual los jueces tienen que habilitar la instancia jurisdiccional. Entonces, para responder a esa pregunta, para mí los plazos están suspendidos desde el 18 de marzo, a no ser que la comisión los haya habilitado, siguen suspendidos desde ese entonces. Esa es mi interpretación, pero no sé si estás de acuerdo, Fer. Sí, a ver, consigo lo mismo, vuelvo lo mismo, es la realidad, es decir, ¿para qué lo voy a someter a un trámite que sé que es como que querer tapar el sol con la mano? ¿Sí? O sea, claramente no están operativas. ¿Sí? Y vuelvo un poco a lo mismo cuando planteaba lo que es el lado B de Marchetti, justamente la Corte, para declarar la constitucionalidad del sistema, habló de las bondades del sistema. Hoy esas bondades no existen. Con lo cual, si esas bondades no están, le tenés que dar viabilidad. Vuelvo a lo que planteé al principio. Prefiero perderme los 60 días tratando de notificar por telegrama una demanda a que me fije en turno dentro de 90 días. Cuando sé que el resultado de esa realización seguramente o sin incapacidad, o con 3 puntos de incapacidad, o ¿me explico? Sí. Totalmente. Pero bueno, quien tiene que resolver son los magistrados. Perfecto. La comisión médica le dio 2 veces el mismo porcentaje. Ahí está hablando la doctora que nos dice esto de las 2 incapacidades en el mismo lugar. La comisión médica le dio las 2 veces el mismo porcentaje, entonces entiendo subsumido el último porcentaje con el primero. O sea, le dio el mismo porcentaje. Inició 2 expedientes distintos. Si estás por ahí, si querés que nos cuente bien cómo es. Es Estela. Si está conectada. No, parece que no. La realidad es que no, si hay 2 dictámenes distintos, habría que ver si son por la misma ocurrencia y por qué le dio 2 incapacidades distintas. La realidad es que si empiezan a ver
dictámenes o aquellos expedientes en los cuales el trabajador tiene más de un accidente, por abajo te sale el número de expedientes, primero te salen todos los expedientes que tramitó, divergencia en el alta, reingreso, lo que sea. Y después, es más, hasta te sale por el ROM, que es el registro universal de los juicios, te sale hasta los juicios que tiene iniciado, si tienen sentencia, si no tienen sentencia, y si tuvo sentencia, qué porcentaje le terminó el perito médico. Con lo cual ahí lo que recomiendo es, si van a judicializarlo, siempre en los puntos periciales que le hagan al médico, planteen la teoría de la capacidad restante, por un tema de buena fe procesal. Perfecto. Silvi, perdón, pero ahí estás poniendo el mail, veo, me parece que hay un error, es académica. Académica, ahí lo estaba corrigiendo, sí. Lo que pasa es que lo tengo pegado y copiado en otro y me sale igual. Dale. Ahora lo modifico. saliacadémica@cal.org.ar para los que tienen que mandar el mail para que les mandemos el material. Bueno, creo que están todos contestados. No tengo idea, decime qué más. Escribo, el tema es que son dos accidentes distintos. Ahí nos sigue contando que uno es in itinere y otro es laboral con una diferencia de 2 años uno del otro. La diferencia, perdón, Silvi, de... Del mismo, viste, la misma doctora que nos estaba contando de los dos accidentes, dice que tienen 2 años uno de otro y que uno fue in itinere y otro es en el trabajo. O sea, la ocurrencia... la capacidad restante. Debería salir el mismo dictamen, es decir, vuelvo al ejemplo, si en el primero le pagaron el 10, la capacidad restante que le quedó para el segundo es de 90. Le terminan el 10, le van a pagar el 9. Perfecto. Bueno, si nadie tiene más preguntas, damos por finalizada la jornada de hoy. Y nos vemos el martes que viene con Clarisa, ¿no? Sí, el martes que viene me toca a mí. Voy a retomar, como para hacer una entrada en calor, algunos de los temas que hoy expuso más que bien Fernando, sobre todo competencia, la denuncia también, y probablemente alguno que otro más. Y bueno, fundamentalmente voy a charlar del trámite en comisiones, tipos de trámite, la 298, la no listada, bueno, cómo es el caminito que tenemos que seguir. Y la clase siguiente le va a tocar a Facu con vía recursiva y liquidaciones sistémicas, ¿verdad? Sí, honorarios, me parece que también si llegamos por ahí hablamos un poco. Bien, así más o menos se organizan los colegas que según los temas que más les interesen. Yo lo único que, 2 cosas quiero, primero felicito a Fernando, excelente como siempre. A Facu lo felicito un poco menos porque como trabaja conmigo lo veo a cada rato. No vale, yo lo felicito a Facu. Felicitarlo porque es muy bueno. Porque es muy bueno. Sí, obvio, es muy bueno. Estoy muy bien rodeada, y Silvi también, estamos muy bien rodeadas. No, quería comentar que si bien es cierto que nos sentimos como un gestor y que estamos perdiendo el tiempo en las comisiones, en realidad hay que tener también mucho cuidado y no caer en esa trampa de que estamos un poco de adorno, porque la verdad que transitar de manera distraída las comisiones médicas, para aquellos que van o que vamos, algunas siempre o eventualmente en vía recursiva a la justicia, podemos caer en una pérdida de derechos de fondo por desconocer ese procedimiento o por no introducir al inicio todos los planteos sobre hechos, pruebas, pretensiones y demás que nos exige la normativa, que muchas veces es desconocida, porque a veces yo recibo o leo preguntas de tipo, ¿por qué tengo que plantear todo esto cuando al inicio no hay normativa que me obligue? No es así, hay normativa que nos obliga.
a hacer una denuncia completa de hechos, de prueba y de pretensiones, que para hacer un paralelismo con un expediente judicial es la manera en que se traba la litis, pero en sede administrativa. Y si entendemos en el ámbito de capital o incluso en el de provincia, que también hay una polémica, que el acceso es en revisión o en recurso, podemos llegar a tener una pérdida de derechos, pérdida de pruebas, pérdida de objetos de reclamo, patologías no reclamadas. Entonces, es cierto, y la verdad que uno se siente como que está de adorno en las comisiones médicas, pero cuidado en no caer en ciertas trampas y perder derechos de fondo por desconocer estas cuestiones de procedimiento. Obviamente coincido con Fernando que esto no tiene nada de maravilloso, y si fuera tan bueno todos quisiéramos ir y no estaríamos protestando en cada oportunidad que tenemos, ¿no? Y también, curiosamente, esto lo dijo Marchetti cuando cita el antecedente de la provincia, que en el siglo pasado era voluntario el trámite administrativo en la provincia, y además era voluntario y facilitador del acceso a la justicia. Es todo al revés de lo que está pasando acá. Pero bueno, de todos los fallos que Fernando mencionó, yo como para tener en cuenta Pogonza y prenderle una vela a la Corte Federal, el único que queda ahí pendiente también es Jiménez Vargas, del año 57, donde la Corte Federal dijo que la provincia, para delegar sus facultades reservadas, es decir, para adherir, como hizo en este caso con la 14997, necesitaba una reforma constitucional, que claramente en este caso no pasó. Así que no está dicha la última palabra. Por supuesto, el panorama es desalentador para todos los que no queremos esta instancia obligatoria previa. Pero bueno, esperemos, en la Corte hay muchas voces y veremos qué es lo que pasa. Así que no, nada más. Nos vemos la semana que viene y bueno, nada, buenísimo lo de hoy, por supuesto. Bueno, chicos, nada, agradecerles. Fer, dale. ¿Querías decir algo? Es un placer trabajar con ustedes. Bueno. No se preocupen que el material lo vamos a mandar al área académica y todos los que manden mail al área académica lo van a tener. Ahí estoy preguntando al colegio si pasa algo con el mail o es areaacademica@cal.org.ar. Bueno, nada, agradecerles, gracias chicos como siempre por estar acá y nos vemos el martes que viene. El martes que viene. Chao, cuídense. Nos vemos. Media. Igualmente.